En la primera vuelta de las elecciones en Brasil demostraron que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ha regresado al escenario político con fuerza, pero también que Jair Bolsonaro es más popular que lo indicado por las encuestas. Ninguno de los dos alcanzó el 50% de los votos, por lo que usted lo sabe ya, el día 30 va a haber segunda vuelta y se sabrá por fin el nombre del próximo presidente del país más grande de América Latina. Ahora bien, ¿se percibe con claridad quién será el vencedor? La analista política Cristina Escobar nos pone esta noticia en contexto. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Rey Giselle. Lo que ha sucedido en Brasil en los últimos años es incomprensible. Durante la pandemia, 680.000 personas murieron de COVID-19 y hoy 33 millones sufren hambre. Allí, uno de los países que más comida produce en el mundo, donde al menos 250 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en algún grado. Durante los tiempos de cuarentena por la pandemia, el todavía presidente, Jair Bolsonaro, el Trump latino, dijo que la COVID-19 era una pequeña gripe y solo ahora ha aumentado la ayuda monetaria a familias de bajos ingresos en el programa Auxilio Brasil y lo ha hecho porque necesita votos y tomar ventaja frente a Lula. Recibiendo tantas noticias preocupantes del gigante sudamericano en los últimos tiempos, uno esperaría que Bolsonaro estuviese descendiendo en la cuesta de la popularidad. Y si bien ha bajado, no todo lo que el sentido común pudiese indicar. Ganó con el 43% de los votos esta primera vuelta, se mantuvo y por eso va a segunda, mucho más de lo que indicaban las encuestas y peor, representantes a la Cámara y al Senado profundamente bolsonaristas han alcanzado asientos en un Congreso que le hará la vida imposible a Lula en caso de que gane. Solo les menciono un par de ejemplos. El exministro de Salud del actual presidente, Eduardo Pazuello, fue un negacionista de las vacunas contra la COVID-19. Este señor fue el diputado más votado en Río de Janeiro. O Damares Alves, exministra de la cartera de Mujer, Familia y Derechos Humanos. Ella misma ha dicho que cuando era niña vio a Jesús y le dio la misión de luchar contra la llamada ideología de género, el término peyorativo e inventado que le ponen a todo lo que intente ir en contra del patriarcado, y es una voz que promueve de frente la homofobia y la transfobia. Esta señora ha sido elegida senadora por el Distrito Federal, también bolsonarista. La lista sigue. Bolsonaro tiene a sus representantes ya en sillas desde donde pueden torpedear el progreso y la reconciliación nacional, porque Brasil necesita la reconciliación entre el norte y el sur, un norte más pobre y con tendencia a votar por el Partido de los Trabajadores, PT, y un sur más rico y bolsonarista, pero necesita también reconciliarse con sus propios símbolos. Para empezar con la camiseta amarilla de la Selección Nacional de Fútbol que Bolsonaro ha robado para sí y quien la porte es considerado un militante del bolsonarismo. La gran pregunta es si el actual presidente aceptará su derrota, si abandonará el poder tranquilo y por sus propios pies. Hace poco dijo que si no lograba al menos un 60% de las boletas es porque el voto electrónico está hackeado, manipulado. Luego ha dicho sobre Lula y su unión con otros representantes políticos del espectro de la centroizquierda, ha dicho, y cito, es bueno, un tiro solo mata a todo el mundo o una granadita, para luego negar que sus palabras estimulan la violencia. Pero también ha dicho que de no ganar, y cito, iremos a la guerra, y esa guerra ya tiene víctimas. Marcelo Aloisio de Arruda apoyaba a Lula y su militancia le costó la vida. En medio de su fiesta de cumpleaños, eso fue este año, un policía entró, gritó que apoyaba a Bolsonaro y le disparó. Benedito Cardoso dos Santos fue asesinado tras una discusión política, también por causas similares. Otro simpatizante de Lula en Ceará, el nordeste, donde por cierto el expresidente y el PT son muy populares, murió apuñaleado en un bar al reconocerse como simpatizante del expresidente ante un hombre que gritó quién era allí de Lula. Las grandes apuestas de Bolsonaro son eso, el miedo y las acusaciones de fraude electoral. Tanto es así que en Twitter los brasileños, esto de acuerdo a una investigación del New York Times, han hablado más de las máquinas de votar y la posibilidad de que estén hackeadas que de la inflación, que también pesa severamente con fuerza sobre las familias brasileñas. Y por supuesto las noticias falsas, usando principalmente WhatsApp. En ese país el 80% de las personas utilizan WhatsApp. No hay escritor de ficción que pueda producir tantas fantasías como el llamado Gabinete del Odio, hijos y asesores de Bolsonaro que inventaron, por ejemplo, que de ganar Lula cerraría las iglesias. Mientras tanto, el expresidente sigue recorriendo el país
con su voz ya ronca, poniendo a funcionar todas sus habilidades políticas en un Brasil en el que se está jugando la democracia. Ha dicho, llama a votar, lucha contra el ausentismo. En el ausentismo gana la derecha, necesita saber ventaja en ese país que claramente tiene un nordeste petista y un sur dominado por el Partido Liberal, el de Bolsonaro. Lula tiene a su favor sus años de presidente, el boom económico que lo impulsó, su origen humilde, su historia de sindicalista, su fuerza para resurgir como el fénix, su coherencia, y el hecho de que hicieron todo para mantenerlo en la cárcel y tras 580 días tras las rejas, ha vuelto a vivir en libertad y a ser un líder político de multitudes. Lo acompañan muchos símbolos de ese gran país, una comunicación política efectiva que incluye, por ejemplo, un jingle popular que llama a cambiar el símbolo de armas de fuego de Bolsonaro por la L de Lula, y ponen sus rostros para apoyarlo influencers y artistas, desde Caetano Veloso, Chico Buarque o la muy popular Anita, una diva de los géneros urbanos, quien ha llamado con fuerza y de frente a votar por Lula. Pero cabe la posibilidad de que Bolsonaro intente un golpe de Estado, me pregunto. Un importante juez brasileño entrevistado por el New York Times ha dicho que cuando se dio el último golpe de Estado en Brasil, los empresarios, la prensa, la iglesia y Estados Unidos estaban a favor del golpismo, pero que ahora ninguno de esos sectores apoyaban un golpe. Pero me pregunto, ¿cómo podrían evitar un escenario de confrontación violenta cuando ya Bolsonaro y compañía han normalizado el discurso de odio y cuando ni la supuestamente sólida institucionalidad estadounidense, que ahora en teoría no apoyaría un golpe de Estado en Brasil, no pudo evitar que invadieran el Capitolio de Washington aquellos que apoyan a Trump, un presidente que imita a Bolsonaro y que, por cierto, dice que todavía dice que él ganó? Son dos países muy distintos, pero los hilos que mueven el supuesto poder son transnacionales, como también lo son los riesgos que tiene que Bolsonaro siga en plan alto. Lo que sucede en Brasil pone en vilo al mundo, y es que ese país cuida para sí y para el planeta el Amazonas, cada día más deforestado, más durante los años de Bolsonaro, y además su giro hacia un gobierno más moderado pudiera impulsar una integración regional erosionada y urgente. El 30 de octubre se dirime esta batalla que pone al país de las telenovelas, la samba y el fútbol entre la guerra o la reconciliación nacional. Buenas noches.